y bueno, a través de flores que se obtienen a través de cannabinoides y de terpenos, que esto en sí va hacia la parte médica y también lo podemos usar en la flor para el papel. Abordando un poquito más sobre la historia del cannabis, pues fíjense la antigüedad que se tiene del cannabis desde Asia. Comenzamos en el año 2737 a.C. Se tienen datos que en China se usó principalmente de manera médica para el reumatismo, la malaria, el beriberi, que es la deficiencia de vitamina B, para el insomnio y diferentes trastornos oculares. Después, en Egipto lo usaron principalmente en igual medicina tradicional de la India, junto con los persas y los árabes. Esta escritura está en el papiro de Ebers. En Europa, pues llamó muchísimo la atención una vez que las expediciones de Napoleón llegaron a Egipto. Y en la India también lo llegaron a usar. Básicamente, pues saben que su filosofía pues es más hacia la parte espiritual y pues lo usaron de manera lúdica para agilizar la mente, para que el cuerpo tuviera muchísimo mayor calidad en años, para aumentar el líbido y también para convulsiones. O sea, vean qué importante y desde qué años se tienen al menos información sobre el uso del CBD. El cultivo de cáñamo en Europa inició en el año 400 después de Cristo y aquí menciona que sus efectos principalmente, pues, embriagantes eran desconocidos hasta que en el siglo XVII o XIX ya se empezaron a usar más en rituales en Inglaterra o inclusive en Ucrania, todo esto en la parte de Europa, pues para adivinar, más aparte más era el uso lúdico. Ya para los años 60, que muy seguramente la mayoría conoce, pues el movimiento hippie, que fue un movimiento a nivel mundial, donde su uso se comenzó a extender hacia Estados Unidos y Europa, pues aquí ya se comienza a convertir como una sustancia ilegal, pero de una aceptación social. Ya en fechas más recientes tenemos datos sobre el receptor del CB1, 3 años después el receptor CB2 y 2 años después ya nos hablan sobre los cannabinoides endógenos, que es la anandamida, y el 2-AG, que es el 2-araquidonoglicero, que les voy a explicar más adelante en qué consiste, cómo funciona, qué pasa cuando entra en el cuerpo. Quise abordar una introducción de todo esto para que tengamos un poquito más de contexto de dónde viene, de qué parte han sacado esta información. En sí hay muchísima información que hemos resumido en esta charla con el objetivo de que se lleven las bases más importantes y sobre todo el conocimiento más breve y más claro para que tengan en su mente para compartir. Entonces, ¿qué es el sistema endocannabinoide? La doctora Erandi ya les compartió un poquito más. Vamos a hacer una remembranza de esto. Les pongo el video. The endocannabinoid system is found throughout the brains and nervous systems within all mammalian species and is the most extensive biological system of receptors in the body. Humans are born with an endocannabinoid system that serves an important function in both the development of the brain and the formation and development of synapses, the electrical connections in the brain that allow neurotransmitters to send information. Endocannabinoids and the receptors they bind to exist throughout the body. In the nervous system, glands, immune cells, organs, brain, and connective tissues. The system permeates all 11 central physiological systems in the body, working to handle the many functions necessary for survival. The ECS works to balance our vital physiological functions, affecting everything from sleep, appetite, pain, inflammation, memory, mood, and reproduction. How the ECS works. The ECS helps to regulate homeostasis across all the physiological systems, ensuring they're all working in harmony with one another. External stress creates an increase in the stress hormone, cortisol, in your bloodstream, which leads to an increase in endocannabinoid production in response.
The endocannabinoids increase with stress to balance cortisol production in the blood. Endocannabinoids are produced naturally inside of the body. Compounds found outside the body, like CBD and THC, are called exogenous cannabinoids. CBD and THC are phytocannabinoids, meaning they originate from plants. Exogenous cannabinoids act similarly to the endocannabinoids produced by the body itself. The ECS works in the key lock model. Cannabinoids act as the keys within the endocannabinoid system, while receptors act like locks. Every time one key fits into one lock, the lock causes an effect to occur in the body. The ECS comprises three primary components: endocannabinoids, enzymes, and receptors. The two main types of endocannabinoids found in the body are anandamide and 2-AG. 2-AG is the most prevalent endocannabinoid, responsible for managing appetite, pain response, and immune system functions. Anandamide is responsible for runner's high and the blissful states that come from exercise and meditation. Enzymes act within the ECS to recycle used endocannabinoids after the body is through with them. Receptors receive the messages transmitted by cannabinoids, the groups of active compounds that interact with ECS receptors. There are two main types of receptors, CB1 and CB2. CB1 receptors exist in the brain and spinal cord, working to regulate appetite, memory, and to reduce pain. Sistema nervioso central, CB1. CB2 receptors are distributed within the immune system, working primarily to reduce inflammation throughout the body. In each part of the body, the endocannabinoid system performs different tasks, but the ECS always has one goal: homeostasis. The system works to keep the body stable through the inevitable changes and variations in the external physical and emotional environment. This unique endogenous system is the reason for the multiple therapy uses of medical cannabis. ¿Tienen alguna pregunta sobre el video? Aquí es un momento abierto a ello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Noche ya. De los receptores, el receptor CB1 sirve para el dolor, la memoria y ¿qué otra cosa? Principalmente el CB1 está en el sistema nervioso central, entonces va justamente desde la médula espinal para controlar el dolor y la inflamación. Ahorita en la imagen que les voy a mostrar a continuación, viene localizado específicamente en donde se encuentran en diferentes órganos. Ok, gracias. Un placer. Bueno, creo que el resumen nos da pues, un panorama bastante claro de qué es lo que está pasando con el sistema endocannabinoide y con tanto de manera endógena, que es dentro de nuestro cuerpo, como de manera exógena, que es lo que estamos consumiendo de la extracción a través de las plantas, que es el CBD, aislado de THC. Seguimos con la presentación. Una de las palabras claves que quiero que se grabe mucho en el video que les compartí es la homeostasis. Bueno, como estaban preguntando ahorita, el receptor 1, vean todos los músculos, bueno, sistemas y órganos en los que se encuentra, que básicamente es en la médula espinal, sistema nervioso central. Y el CB2, que es el receptor 2, se encuentra principalmente en el vaso, que es inmunológico, en el sistema óseo y en la piel, que es el sistema tegumentario. Entonces, ambos receptores pues, los encontramos en todo el cuerpo. Entonces, si estamos consumiendo un cannabinoide exógeno, lo que va a hacer, como nos muestra el video, es un anclaje para que este anclaje vaya hacia todas las células de nuestros tejidos y donde haya desequilibrio, haga un o una homeostasis, que es lo que vimos. Entonces, aquí es una pregunta para ustedes. ¿Dolor o inflamación muscular post ejercicio?
¿De casualidad es lo mismo o va acompañado una de otra o primero se genera una? Todos los que hacen ejercicio físico, respóndanme esto. Buenas noches. Pues Buenas noches. yo hago ejercicio cada 4 días y pues a mí me causa más que nada dolor, y más porque yo tengo un problema en la zona lumbar. Entonces, pues ese dolor se ve prolongado como unos 2 o hasta 3 días incluso. Ok. Bueno, aquí hay que diferenciar mucho del dolor que te ocasiona el ejercicio, que es un dolor muscular, que es básicamente por el uso en sí de todos los tejidos musculares para la acción en sí de todos los ejercicios, ¿no? Y otro es cuando el ejercicio o los ejercicios están adaptados de una manera no segura y puede que se esté sobrecargando ya la articulación o se esté sobrecargando también una zona muscular y eso esté generando ya un dolor, pero no necesariamente el dolor, entre comillas, normal post ejercicio. Bueno, aquí les voy a poner otro video, presten muchísima atención, Soreness por as a favor. result of exercise can result from muscle damage, normally peaking 24 to 48 hours after activity, sometimes called delayed onset muscle soreness. Strenuous or unaccustomed exercise results in more profound damage that impairs muscle function, strength, and exercise performance and leads to more severe muscle soreness. Even after a few contractions, cross bridges between myofibrils begin to pull apart, resulting in focal areas of damage within the muscle. This can lead to tears or Z-band streaming and can initiate an inflammatory response. This inflammatory cascade can cause neutrophil recruitment at the site of damage, muscle cell membrane damage, and the leaking of cellular proteins into the circulation. Inflammation can be further amplified as damaged muscle cells release pro-inflammatory mediators. After 24 hours, muscle breakdown is underway and availability of muscle glycogen, carbohydrate stored in the muscle, is reduced. Muscle cells may also be lost through muscle breakdown via a catabolic mechanism known as autophagy. Substances produced outside muscle cells such as serotonin, histamine and potassium accumulate and stimulate nociceptors, inducing sensations of pain that can reduce motor neuron activity, causing muscle cells to contract with decreased force. The ingestion of proteins and their building blocks, amino acids, after exercise is important to support the rebuilding of muscles after this microdamage has occurred. Circulating factors such as insulin can promote amino acid uptake into the cells. Within muscle cells, these enhance protein synthesis by triggering mTOR activation, inducing the ribosome to form new proteins by joining individual amino acids together. Through this process, the repair and rebuilding of muscle tissue is supported. Bueno, a lo mejor muchas de estas palabras del video fueron confusas. Básicamente, lo que nos habla aquí es que tras el estímulo del ejercicio, que básicamente es un estímulo de estrés, el cuerpo pues genera un daño a nivel muscular. Entonces pudieron ver en el video cómo las fibras de los músculos como que se fueron rompiendo, que son pequeños desgarros, y eso va a producir una cascada de sustancias inflamatorias que van a ser como unos reguladores para que no se genere un dolor tan severo. Entonces, cuando se desata esta cascada de mediadores, es cuando comienzan unos receptores que se llaman los nociceptores. Noci viene del latín, que es dolor, como quien dice, a llevar el mensaje hacia el cerebro de que hey, aquí hay dolor, aquí hay un daño, entonces empieza a activar esa cascada a nivel sistémico. Obviamente enfocado, en este caso hablando del músculo, hacia el ejercicio o hacia el movimiento que se hizo que desatara pues esa lesión o microlesión, que no necesariamente es una lesión muscular por un ejercicio mal hecho, sino simplemente por el estrés físico que el ejercicio está causando, que son lesiones micro, que obviamente las células que regulan que esta lesión se pueda reparar más rápida, ahí lo mencioné el video, son unos como soldaditos de batalla que se llaman neutrófilos, acompañándose de otras células para que esa lesión se repare lo más rápido posible, que básicamente es hasta las 48 horas. Entonces, quise abordarles así porque ya en la siguiente
Esa es la pregunta que nos va a llevar hacia nuestra plática de lo que les quiero compartir hoy. ¿De qué manera el uso oral o tópico a través de la piel del CBD sobre el tejido musculoesquelético influye en la recuperación? Antes de que siga hablando, me gustaría que me ayude compartido de qué manera este uso va a influir en la recuperación musculoesquelética. No se amontonen, ¿eh? Aquí, doctor. Hola, soy Dulce. Dulce, compártenos. Pues bueno, creo que con lo que ha explicado, doctor, quiero pensar que el uso del CBD va a actuar a nivel justamente de los nociceptores que mencionó, que trabajan a nivel central, y quiero pensar que hacen un efecto pues analgésico, ¿no? Porque estamos hablando del tema de la cascada del ácido araquidónico, ¿no? Por ahí va el tema. Entonces, bajo ese estrés en el que está sometido el músculo después del ejercicio, corríjame si estoy mal, me parece que va a haber una relajación del mismo y reparación, digamos, de esas fibras del músculo que pues se rompieron de alguna manera, ¿no? Y la recuperación va a ser mucho más rápida. A lo mejor si descansabas 2 días para regresar al siguiente ejercicio, pues a lo mejor con uno, porque va a ser mucho más rápida la recuperación con CBD, ¿no? Es la idea que me llega, ¿no? Con lo que ha explicado. Exactamente, muchas gracias, Dulce. Sí, ¿alguien más me quiere enriquecer este comentario? No, no entendí. Sí, buenas noches. No. Gloria, ¿quieres hablar? No, no, los estoy Ok, escuchando. ok. Bueno, básicamente, como nos lo ejemplificó Dulce, pues el consumo del CBD no solamente va a ayudar a que ese dolor disminuya, sino que la inflamación no llegue al punto de dolor. Entonces, voy a compartir mi experiencia, que es un experimento que yo estoy haciendo. Desde que conocí Happy Life, ya había consumido diferentes CBDs. La verdad, la mayoría de los que había consumido me ocasionaban cefalea. Cefalea es dolor de cabeza, muy seguramente por la cantidad de THC que tenían. Sin embargo, cuando, bueno, pruebo el producto de Happy Life, me encuentro con la sorpresa de que esa cefalea no se presentó, porque obviamente me fui a la dosis de la máxima, me fui al 70% de la dosis, y me la empecé a tomar, peso 78 kilos, entonces me empecé a tomar 6 gotas por la mañana, 4 a mediodía y después 6 en la noche. Mi actividad durante el día es bastante intensa, tengo más o menos de 2 a 3 horas de ejercicio por día, entonces yo siempre vivía con dolor muscular, que ya me estaba acostumbrando al dolor muscular. Obviamente con terapias de descarga, fisioterapia, que sí así disminuía, pero pues ya se presentaba ahí un cuadro de dolor e inflamación. Pues, ¿qué pasa cuando empiezo a consumir pues, el CBD? Pues realmente no ha llegado al punto de esa inflamación y de ese dolor. Estoy sorprendido porque el rendimiento que estoy teniendo en la fuerza, resistencia, es mucho mayor, ya que no hay punto de dolor. Entonces, al no haber un punto de dolor, no hay un mensaje que bloquee el rendimiento y por lo tanto el performance que estoy llevando, porque ahorita me estoy preparando para un maratón en mayo, no hay punto de dolor, porque no hay inflamación. Entonces, si estamos hablando a nivel muscular de que el CBD nos está literalmente bloqueando ese blindaje para que todos los mediadores de inflamación en el cuerpo no lleguen a ese punto de dolor, entonces imagínense lo que a nivel orgánico puede lograr el CBD. ¿En cuál sistema? En todos los sistemas, como vimos. ¿Por qué? Porque los receptores están localizados en todo nuestro cuerpo. Entonces, lo que hacen los cannabinoides exógenos es precisamente
ese blindaje, esa llave, esa cerradura, para que esa reacción tenga un mejor balance y un mejor equilibrio y tenga una mejor respuesta ante cualquier situación de estrés que estemos presentando en el cuerpo. Y llámese estrés a cualquier patología, claro que ya está presente y que curse con un síndrome, que es un conjunto de síntomas, o que inclusive curse con ya un signo específico de alguna enfermedad. Entonces, me he fijado en el chat que preguntan muchísimo de cuál es la dosis para el paciente que ta. Yo siempre les voy a recomendar que antes de recomendar una dosis específica, vayan con un profesional de la salud. En este caso estamos Erandi y su servidor para apoyarlos, porque es importantísimo saber la edad del paciente, si ya tiene algún diagnóstico clínico, si está tomando algún medicamento, básicamente para ver cómo podemos manejar esa química tanto para la cantidad como el uso horario de la posología, o sea, de cómo van a ir tomando el CBD acoplándose con alguna de las medicinas alópatas que ya estén tomando, o inclusive de las medicinas homeópatas que lleguen a consumir. ¿Por qué? Porque todo en el cuerpo genera interacción. Entonces, hay que saber jugar con esa interacción para que tengan un mejor resultado. Pero básicamente lo que va a generar el CBD en el cuerpo, sistema, que es todo el sistema, es homeostasis. ¿Va? Voy a seguir compartiendo la pantalla. Ok, ahora sí, empezamos en orden, con mucha estructura. Si hay dudas o preguntas, es decir, que si hay interés en el tema, si no las hay, es que a lo mejor ya se les hizo aburrido o está confuso. Entonces me encantaría que esta noche se fueran con muchísimas ganas de seguir aprendiendo sobre toda la información que les estamos compartiendo con muchísimo amor. Doctor, yo tengo una duda. Cuéntame. Bueno, ha habido como un boom en este tema del uso del CBD. Yo tengo a mi papá con diagnóstico de Parkinson y él usa CBD, pero en el inicio, pues bueno, él había comprado o existen en el mercado luego CBD de, no sé, de 300 pesos, de 200 pesos. No vamos a poner un ejemplo, hablando de precios. Entonces, mi duda aquí cabe en el tema de la pureza, en el tema de qué tan seguro es, cómo sé que es la mejor opción, porque bueno, todavía se sabe tan poco de esta molécula en el sentido estricto de cómo se extrae, de cómo está en una, no sé, en un frasco, en un, lo que sea, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es lo mejor que puedo comprar para el uso de mi papá, por ejemplo, ¿no? O para el uso, no sé, por ejemplo, yo que hago ejercicio, ¿qué sería lo mejor, no? ¿Cómo puedo yo tomar esa decisión? Bien, bueno, aquí ahorita me va a apoyar Gaby. Si estás por ahí, va Gaby. Bueno, ciertamente como dices, Dulce, en el mercado hay muchísimos productos de consumo oral de cannabis. Puede ser inclusive no solamente en aceite, que como habíamos dicho desde un principio, su molécula para que ese mensaje llegue a la célula de una manera más poderosa es a través de las grasas, lípidos. Por eso el cannabis, el CBD, está en un envase de aceite. ¿Para qué? Para que pueda ser mejor absorbido y por lo tanto mejor conducido hacia la célula. Hay estudios que nos determinan la pureza de la extracción del CBD y su aislamiento con el THC. Y en esos me va a apoyar ahorita Gaby. ¿Estás por ahí? Gaby. Doctor, no es Gaby, soy yo. Soy Lupita. Lupita, no está Gaby. Bueno, ahí, si me ayudas, Lupita. Bueno. Hay un estudio que se llama la cromatografía. Explícales un poquito más en qué consiste para que Dulce nos pueda entender un poquito más de dónde parte el producto del CBD y específicamente que estamos nosotros compartiendo, que es Happy Life. De la parte química. ¿Estás por ahí, Lupita? Sí, aquí estoy. A ver, les voy a comentar un poquito de cómo está la parte de cómo saber identificar
cómo identificar qué CBD me conviene, pero también tengo aquí conmigo a César, que es el abogado agroindustrial, que también nos va a explicar esta parte. CBD en el mercado existen una gran variedad. Existen las tinturas. La tintura es un CBD rebajado. No, como dijo el doctor, no es 100% puro CBD y su gramaje es mínimo. Al ser diluido el CBD en otros tipos de aceites, o no sé cómo lo diluyan, la efectividad es menor. Sí es cierto, efectivamente nos cuesta 400 pesos, pero al final tienes que consumirte 5 goteros en una semana y que la concentración en miligramos no es la suficiente para alcanzar ese bienestar que requerimos. Entonces, ¿cómo identificarlos? Por ejemplo, nuestro CBD tiene 3000 miligramos y es full spectrum, que eso quiere decir que además del CBD tiene otros cannabinoides que nos ayudan a potencializar ese bienestar con un consumo mínimo, menor, con mayor resultados y beneficios casi inmediatos. Bueno, esa es la parte que nos ayuda a nosotros a identificar los miligramos, la concentración y el hecho que sea full spectrum. Por la parte de los costos y así, no. De hecho, hay una persona que me comentó que empezó a tomar otro CBD para cuestiones de epilepsia y en vez de calmar episodios, le desarrolló más episodios. Le recomendé nuestro CBD y por ser un full spectrum ha tenido de verdad gran mejoría. Entonces la concentración, el gramaje y el que sea full spectrum, eso es lo que nos da la idea o nos da la seguridad de que este es el indicado. No las tinturas, porque las tinturas son diluidos. Y bueno, ahorita me va a apoyar el abogado ya con esa parte de la cromatografía, que es el que él tiene más conocimiento en esta área. Buenas noches. La parte de lo que es el fundamento de un producto, para los que están, si alguien es químico, si alguien es agrónomo, si alguien está en la parte de química industrial, pues lo primero que te piden es la ficha técnica del producto, porque ahí viene todo el concentrado y qué procesos ha pasado que avalen que el producto dice qué es lo que está en el mercado. Entonces, en este caso, el producto se avala con estudios de cromatografía en un laboratorio certificado para que cuando alguien de esas ramas o se vaya a vender a algún farmacéutico o se entre a alguna cadena de supermercados o en dado caso se entra a alguna cadena de farmacias, eso es el primer requisito que te van a pedir, los estudios de cromatografía que avalen que el producto tiene las cantidades y las concentraciones específicas que dice que tiene. Entonces, para llegar a ciertas certificaciones y ciertos procesos, como en este caso el preregistro de COFEPRIS, ese es uno de los primeros requisitos que te pide una autoridad que emite un certificado, ya sea en materia sanitaria, materia agroindustrial, materia química, en los distintos procesos de certificación. Entonces, básicamente para eso es el estudio. Adelante. No sé si con eso ya resolvemos su duda. ¿Queda todavía duda? Sí, yo tengo una pregunta. Ya tenemos la aprobación de COFEPRIS en lo que son las gotas de CBD. Porque tengo información de que no es legal todavía y que no hay permisos de COFEPRIS. En este caso, yo te puedo decir que
el único fundamento legal que hay para toda la cadena de suministro, y eso te lo puedo demostrar con ley en mano, es el desarrollo científico-tecnológico. Y nosotros como empresa tenemos y estamos trabajando con un centro de investigación científica que su base está en Guadalajara. En este caso aquí su matriz está en el Parque Científico en Sierra Papacal, donde hay varios centros científicos de distintas instituciones como es la UNAM, como lo es el CICI, que es el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, como lo es el CIATEC, que es con el que nosotros estamos trabajando. Está el CINVESTAP, el CONACYT, y hay otros 2 centros más que están en temas de energías renovables, en temas de tratamiento de aguas. Todos los centros de allá tienen distintas funciones. El de nosotros en específico es para temas de agricultura, procesos, certificación de procesos, inocuidad de procesos para la industria alimenticia y agroalimentaria. Y eso lo podemos en su momento demostrar con documentación en mano. Perfecto, gracias. Aquí apoyando el comentario de César, bueno, básicamente en cualquier base científica no tenemos, como en cualquier otro medicamento que está aprobado por la FDA, dosificación de exactamente cuál va a ser la dosis para tal enfermedad o cuál va a ser la dosis para tal enfermedad. Lo que estamos haciendo todos los científicos, los médicos, es irnos a la base máxima de consumo y a partir de ahí comenzar a jugar con la química. Depende del peso del paciente, de lo que tenga el paciente, y empezar a jugar con la dosis hasta que lleguemos a su dosis máxima. ¿Por qué? Porque la dosis máxima de Marta, de Majo, de Ivonne, de Carmen, no solamente va a ser basada en el peso, que es un estándar por el cual nos estamos basando, sino va a ser en la asimilación que el paciente tenga dentro de su sistema endocannabinoide una vez que lo empiece a consumir. Y también de todos los factores externos que van a provocar ese desequilibrio. Porque va a haber días, y a mí me pasa, donde las 6 gotas que me estoy tomando no me hacen nada, entonces incremento 2 gotas más y ya siento ese nivel de síntomas que me permiten hacer esa regulación homeostásica o ese equilibrio. Entonces, básicamente es eso, o sea, si hay información científica, hay una página de internet que se llama PubMed, que es en donde es la base científica más grande a nivel mundial, donde están todos los artículos científicos actuales y hay mucha información de CBD. Inclusive nada más pónganle en búsqueda CBD y les va a aparecer información infinita para que se entretengan, todo con base científica. Ya este esquema de que las regulaciones obviamente es un esquema más político, como la salud, que es más político. Obviamente, pues eso es lo que nos está causando que el CBD siga con esas trabas, tanto en México como en otros países, pero no es por el tema de que si es legal o no, es un tema más que todo de política. ¿Por qué? Porque es como muchas otras sustancias, por ejemplo, la medicina regenerativa, las células madres mesenquimales, que ahorita en el mercado, al menos en la terapia de proliferativa, está teniendo muchísimo éxito. Entonces, obviamente, hay muchos laboratorios donde no les conviene que esto sea, como quien dice, legal, entre comillas, porque sí es legal. ¿Por qué? Porque a lo mejor y ya la venta de medicamentos va a ser menor. Entonces sí es un esquema muy complejo, no me voy a meter en eso ahorita, pero nada más era para apoyar a César. Muchas gracias, Lupita y César. Y otra cosa, la cromatografía es un estudio que es el estándar, el gold standard, es el estándar de oro para determinar la concentración de sustancias, principalmente CBD, THC y de terpenos, que son estas sustancias volátiles dentro de cualquier sustancia para consumo. ¿Va? Eso es básicamente lo que es la cromatografía. Claro que sí, Ivonne. Sí. De hecho, para eso estamos todos aquí, para compartir información y para que todas esas dudas que se tienen puedan ser claras. Como les compartí en la primera diapositiva, entre más información tengamos, menos vamos a temer y más vamos a compartir, que ese es el objetivo de esto, de que puedan llevarse información enriquecedora para compartir salud. ¿Alguien más? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene una duda o pregunta? Bueno, espero haya quedado pues entendible.
claro esta información, se la puedan llevar pues como una base y un pilar para no solamente quedarnos ahí, sino que sea ese pilar y esa raíz para seguir creciendo más ramas y más flores, porque como dice esta frase, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy buena ponencia, Gracias, muy buena información. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, mi amor. Gracias, Martita. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Ok, Sofía, para una persona con rechinido en articulaciones, bueno, aquí hay que valorar, el rechinido más que todo es por el desgaste articular, Sofía. Sí puede bloquear ese proceso de inflamación, pero obviamente el origen, que es el desgaste articular, pues está ahí. O sea, obviamente el cuerpo tiene una fecha de caducidad, todo se va acabando, y pues por el uso también eso va deteriorándose. Entonces sí, lo ideal es que vaya con el especialista para que podamos definir exactamente de dónde parte esa crepitación, que es la palabra adecuada articular, y podemos darle, aunado al CBD, medicamentos alópatas que puedan confabular de manera más óptima para su recuperación. Doctor, Diana, a ver. se me hace, sí, está haciendo Sí, eco a y ver. tienes dos. A ver, ya, ¿aquí me escuchas? Te escucho, Diana, dime. Ok, yo tengo una duda. Por ejemplo, para la hipertensión, Ok. ¿cuántas gotas o si es necesario tomarle el CBD o no? Ok, hay que valorar de dónde parte la hipertensión, o sea, sistémica, el tiempo si el paciente tiene algún factor externo o una comorbilidad como sobrepeso, obesidad, yo creo que ahí sería lo más indicado atender esas áreas en alimentación, peso. Sí va a funcionar el CBD. Exactamente en este momento no te puedo decir las gotas porque tendría que conocer el peso del paciente, qué medicamento toma, cómo está tomando el medicamento y conocer un poquito más de su esquema en hábitos. Y ya de ahí decirte, ¿sabes qué? Pues sí le va a funcionar tal y tal dosis. Puede ser en la mañana o puede ser en la noche, porque hay que ver qué tipo de medicamento está tomando como bloqueador, de los que no sé qué tipo de medicamento está tomando para regular su presión arterial. Pero con mucho gusto te puedo apoyar en un mensajito privado. Para el túnel del carpo bilateral, ¿ya eso es un diagnóstico? ¿Ya se los dieron? ¿O fue un diagnóstico que se aventaron? Ok, sí será conveniente. ¿Por qué? Porque como el CBD2 es un receptor que va hacia la parte periférica, principalmente hacia tendones y articulaciones, sí va a reducir la inflamación y el dolor. Obviamente el CBD no va a ser el único medicamento, o sea, no es medicamento, no va a ser la única sustancia que va a regular, que nos quede bien claro, cualquier padecimiento de dolor. Es importante que conozcamos al paciente, que lo dirijan con el médico de confianza que tenga conocimiento sobre CBD e interacción de CBD para que pueda hacerlo mejor en cuanto a sus estrategias de medicamentos o alguna otra terapia, si es algún padecimiento articular o ligamentos o tendones o alguna enfermedad sistémica de algún órgano, para que podamos determinar la mejor estrategia que le funciona al paciente y no nada más dar gota por dar gotas. O sea, realmente, como les mencioné, no hay guías que nos digan, para Parkinson vas a dar tantas gotas, para Alzheimer vas a dar tantas gotas, para fibromialgia vas a dar tantas gotas. No, nos estamos basando en el peso del paciente y en muchísimo más condiciones que determinamos en la historia clínica para llegar literalmente a la conclusión de cuál es lo más idóneo para que el paciente pueda consumir. Exactamente. Sí es una pauta, María de Lourdes. Gracias, Majo. Ok, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar con cierta dosis para saber si se aumenta? Yo más o menos lo que he hablado con mis pacientes, 10 días es lo más indicado para que pueda tener un efecto, ver cómo le está pegando la adaptación. El rechinado de la articulación funciona, pero como adjunto exacto a rehabilitación de terapia bucal, exactamente. Y por ejemplo el bruxismo, que es básicamente por ansiedad, bueno,
Obviamente el CBD dentro de sus efectos es reducir la ansiedad, entonces si ya estamos reduciendo la ansiedad, el paciente va a estar más relajado, no va a estar literalmente con esa crepitación de la articulación temporomandibular, entonces va a tener pues una noche más placentera y por lo tanto su dosis, yo ahí recomendaría, Majo, que lo tome más o menos después de comer y 1 hora antes de acostarse para que potencialicemos el efecto a la hora de dormir. Bueno, me pueden contactar, les voy a dejar aquí mi teléfono. La clínica la tengo ubicada en Chuburná. Ese es mi teléfono. Ay, permítanme que ya se me fue aquí. Déjenme se los pongo. Ese es mi número. Y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Si no les llego a contestar en el chat general, la verdad es muy raro que llegue a contestar, pero mándenme un mensaje privado. Eso es más idóneo para mí porque así ya estoy más enfocado individualmente a cada uno y ya podemos agendar una cita. En cuanto a mensajes, me es complicado dar una orientación muy específica porque a mí me gusta dar las orientaciones pues, más individualizadas. Me gusta conocer a mis pacientes, no solamente de qué enfermedades tienen, sino de dónde vienen las enfermedades, porque la terapia es integral. La terapia no solamente va a la toma de cualquier medicamento, sino la terapia va hasta lo que comes, cómo duermes, con quién vives, cómo respiras. Es súper importante porque la salud es englobando a todo el ser, espíritu, cuerpo y mente. Muchas gracias. Pues bueno, chicos, sería todo. Estamos todavía en las siguientes pláticas informativas y por favor, toda la información que puedan seguir leyendo, guárdenla con ustedes y compártanla, porque entre más información tengamos, más vamos a enriquecer estos temas. Que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, doctor. Linda noche. Igualmente, gracias. Que descansen. Gracias, doctor.